Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. El día de hoy tenemos el honor de entrevistar una vez más a un amigo de la casa, como lo es don Manuel Lucena Giraldo, quien es doctor en Historia de América, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y director de la Cátedra de Patrimonio Español e Hispánico de las Universidades de Madrid. Es miembro de la Real Academia de la Historia de España y pertenece al comité de sección de la Academia Europea. Autor de varios libros sobre historia hispánica, como Un imperio de ingenieros, una historia del imperio español a través de sus infraestructuras, 1492-1898, Viajes a la Guayana Ilustrada, El hombre y el territorio, o Francisco de Miranda, La aventura política. Y hoy nos sumergimos precisamente en la compleja vida de Francisco de Miranda, el precursor caraqueño, ilustrado, viajero, soldado en las revoluciones americana y francesa, conspirador y soñador de una América pues también secesionada, ¿no? En este libro, en Francisco de Miranda, La aventura de la política, Manuel Lucena Giraldo pues descubre su personalidad poliédrica, racional y sensualista, un lector voraz y grafómano que creó la Colombella, cosmopolita en Londres y generalísimo en Venezuela. Bueno, un personaje que influyó también en Bolívar, más allá de los mitos, ¿no? Así que bueno, espero que estén listos para su gran aventura política. Arrancamos ya y bienvenido una vez más a su casa, don Manuel, a Venezuela Provincial. Muchísimas gracias, Emilio. Es un honor y un placer estar aquí. Y bueno, lo que más me ha gustado de la presentación es eso de que estoy cerca de Venezuela Provincial y este proyecto de divulgación histórica, historiográfica, que me gusta tanto y que admiro tantísimo. Así que gracias por la invitación. Es un honor. Y para nosotros es un honor que esté compartiendo el día de hoy, ¿no? Compartiendo sus luces con nosotros en nuestro público. Y bueno, la primera pregunta, don Manuel, conocemos los orígenes canarios de Miranda y su padre Sebastián sufrió un fuerte rechazo por parte de la élite mantuana caraqueña al ser nombrado capitán de milicias por ser comerciante. ¿Cree que ese resentimiento social de juventud marcó profundamente a Francisco y explica en buena medida su posterior radicalismo contra la sociedad provincial venezolana? Esa es una pregunta estupenda que tiene en realidad pues varias posibilidades de aproximación historiográfica, Emilio. Estamos hablando de los isleños. Se nos olvida, ¿no? Esto de que en realidad la relación entre Venezuela y las Canarias es más que de hermandad, es de homología. Somos lo mismo. Yo me meto en ese barco también, ¿no? Y en ese sentido, los grupos de los isleños en la Capitanía General de Venezuela, desde el siglo XVII, desde mucho antes de Miranda, formaban parte de un grupo que podríamos llamar, en cierto sentido, desestabilizador, antioligárquico, contrario en cualquier caso a los poderes locales. Y realmente detrás de ese rechazo de la oligarquía mantuana, por utilizar también un término para entendernos, ¿no? Eh, digamos que está expresando muy bien cómo la Venezuela del siglo XVIII, que es una Venezuela que está experimentando una modernización acelerada económica, social, cultural y étnica, tiene grupos de desestabilizadores porque son grupos en ascenso, aquellos que están peleando por tener un mejor futuro, aquellos que están buscándose la vida, aquellos que son, insisto en este término maravillosamente venezolano, los blancos de orilla, ¿no? Aquellos que están en los márgenes de la sociedad, pero que en realidad están desarrollando su merced y cumpliendo con la corona española y con el rey. Y en ese sentido, creo que hay, Emilio, un contrato social que en primer lugar es con el rey y con la corona, no es con los principales de las aristocracias americanas o si queremos las oligarquías locales. En ese sentido, el caso de don Sebastián, el padre de Miranda, es crucial, pero hay que reconocer también que lo que es la propia figura de Francisco, su hijo, realmente la familia le apoyó muchísimo, le consigue una patente de militar, como seguro que vamos a ver inmediatamente,
y él tuvo el apoyo de la corona. Es una historia que se ha enfatizado demasiado por esa obsesión criollista, por mostrar que hay una corona española que se opone a los pobrecitos caraqueños y no sé qué. Eso es bolivarianismo antes de tiempo, para entendernos. En realidad, es una historia de éxito y la familia de los Miranda, de nuestros isleños admirados que llegan a Caracas, a Venezuela, a crear riqueza, vamos a decirlo claro, con lenguaje de hoy, es la historia de un triunfo porque la corona apoya a don Sebastián y resiste esos intentos no solamente contra el padre de Miranda, sino en general, morenos, pardos, mulatos que entraban en las universidades en cargos militares, en milicias y no querían competencia como buena élite local, poderosa y armada que eran. Así que tiene dos partes la historia. Ciertamente, la del relegamiento de don Sebastián, el padre de Miranda, el intento de humillación pública y, por otro lado, que aquí, al final, el apoyo de la corona lo tuvieron y salieron adelante con ello. Miranda, don Manuel combatió como oficial español, como usted bien adelantó, en diversos escenarios como en África o también en la guerra de independencia de Estados Unidos. Pero luego fue acusado de espionaje, también de contrabando y deserción. ¿Fue Miranda un traidor al Imperio Español o simplemente alguien que eligió su verdadera causa mucho antes de 1810? Esa es otra buenísima pregunta. Sí, sí a todo, pero con matices. Ciertamente, en el contexto de la América española del siglo XVIII, de la época ilustrada, de las reformas borbónicas, sin las cuales, como decía mi admirado y querido padre Germán González Oropeza, que era de Carora, no se nos olvide, Venezuela no existiría sin las reformas borbónicas, decía él. Manuel, olvídese, si no, Brasil estaría al ladito de Caracas, me contaba él en unos tiempos que tuve la fortuna de investigar allá en Venezuela. Bueno, pues digamos, ese es un contexto de ilustración, movilidad, modernización. La América española es enormemente rica, productiva. Bueno, es una monarquía de éxito y en transición hacia una nación imperial española, que es como yo creo que habría que definirla. Y Miranda es un joven de provincias ambicioso que tiene el apoyo de la familia. Y por eso consiguen, con el apoyo de la familia, una patente de militar en el ejército. Los cargos militares se obtenían, para entendernos también, siendo profesional desde abajo o determinados cargos de oficiales incluso se obtenían mediante compra. Era una cosa absolutamente normal, no era ninguna anomalía. Uno compraba un oficio y a partir de ahí podía tener mayor o menor éxito y lograr mayores o menores mercedes. Para empezar, Emilio, uno arrancaba con la deuda de haber comprado el oficio, ¿no? Lo cual ya era una cosa que, si nos recuerda algo en estos tiempos, es lo que uno debe por la universidad en la que ha estudiado, ¿no? Que uno sigue pagando la deuda ya de profesional, también para entendernos. Bueno, en ese sentido, Miranda ciertamente es un interesantísimo oficial criollo con una enorme habilidad social, es un hombre muy culto, es muy avispado. eh, bueno, y en ese contexto muy fluido en la cual aparecen las oportunidades o él se va donde las encuentra, vamos a decir que eso es la mentalidad de Miranda, él pasa en efecto por Cuba y por Estados Unidos en la época de la guerra de independencia y en los años posteriores. Pero ahí hay un primer Miranda que obedece a la primera cuestión de la pregunta. Es un oficial español brillante, bueno, como tantos otros, es un hombre que viene de la meritocracia, ha comprado el oficio y esto siempre tiene la patente, que se decía Ujú. entonces, y en ese sentido yo creo que no hay mayor pero que ponerle. Luego él es muy avispado porque él consigue darse cuenta rápidamente de quién tienes que hacerte amigo. ¿No? Yo creo que en ese sentido la mitificación de Miranda es fatal porque nos impide ver al personaje. No, no, él se da cuenta rápido dónde está el poder, dónde está el capital, dónde están las posibilidades y las oportunidades. Y él está ahí siempre, ¿no? Es un hombre en ese sentido, pues que podríamos compararlo con esos oficiales que servían en la Rusia de Catalina II, por ejemplo. Son profesionales de las relaciones públicas, de la milicia y de la política, ya, en un sentido moderno del término. Luego, cuando viene la ruptura de Miranda
por una cuestión que se juzga oportunamente, que tiene que ver con acusaciones de corrupción, lo que hoy llamaríamos acusaciones de corrupción básicamente, Miranda deserta porque, claro, es que va a tener que pagar por un delito por el cual él ha sido perseguido. Él siempre mantiene que él es inocente y hay que recordar aquí una cosa, de las últimas investigaciones mirandinas, al final la corona le absuelve de los cargos de corrupción. O sea, al final, esto es así. Él, cuando ya lleva 15 años fugado como desertor, porque él ha huido básicamente de una persecución judicial, tal y como él la ve, con algunos argumentos, por supuesto, a favor y otros en contra, pero en el juicio final él es absuelto de esos cargos. Cuando, insisto, él ya ha cruzado todas las fronteras, todos los límites, Emilio, y en efecto se ha convertido en un agitador, un espía, un publicista al servicio de la corona británica. Yo creo que en ese sentido también es un poco, no tiene mucho sentido rasgarse las vestiduras entre los investigadores de Miranda por el hecho de que él finalmente fuera, desde la década de 1790, un espía al servicio de los británicos. Sí, bueno, de hecho, hay investigadores como Manuel Hernández González que dice que fue más bien los celos de la familia Gálvez en contra de Cajigal, Miranda y José Solano y Bote por haber sido los reales vencedores de Pensacola, ¿no? De algo de eso habla en su libro El Círculo de los Gálvez, ¿no? Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta, don Manuel. Una vez que Miranda deserta del ejército español, pues tiene su periplo por Europa, ¿no? Y en sus diarios él registró con detalle numerosas aventuras íntimas, ¿no? Con mujeres y mujeres de distintas clases sociales durante sus años como prófugo. Y hasta qué punto esa faceta hedonista o casanoviana contradice la imagen sobre y virtuosa del héroe republicano que se ha construido en Venezuela. Estupenda, estupenda pregunta. ¿Sobre qué modelo realmente vital, experiencial, literario se fabrica Miranda a sí mismo? Que recordemos esa famosa definición de lo que es una obra de arte en la ilustración. Una obra de arte es una vida bien vivida, ¿m? Dicen ellos, hombres y mujeres. Y en ese sentido, en Miranda hay, bueno, algún estudioso de la literatura de viajes lo ha llamado el primer hispanoamericano universal. Hay una mezcla realmente de las lecturas de la Ilustración francesa, el ideal volteriano al servicio de los buenos reyes. Los buenos reyes son los que introducen medidas de reforma política que no son déspotas solamente, sino que también son ilustrados. Ese es un modelo que Miranda sigue y yo creo que detrás del modelo de Miranda está Casanova, sin la menor duda. Él sigue esa estela del cosmopolita, mundano, culto, evidentemente mujeriego, un hombre además cercano a la música, a los placeres de la carne, incluso a determinadas experiencias, bueno, pues muy poco reconfortantes desde el punto de vista de la moral, ¿no? Y ahí Miranda se va haciendo a sí mismo y se va buscando la vida después de haber perdido el hilo conductor que él tenía, que es, por supuesto, el de ser un oficial del ejército, ¿no? Insisto en que es un desertor, es un hombre que no puede poner pie en ningún dominio de la monarquía española, que es un imperio global, que la monarquía española está en todas partes. No era tan fácil escapar o estar al margen de que te trincaran en un puerto y te metieran en la cárcel. Si eras un perseguido, por no hablar del espionaje contrario y otra serie de cosas. Yo creo que ahí, en esa Europa crisis del antiguo régimen de 1780 a 1795, Miranda encuentra un destino, ¿no? Que es efectivamente el de los viajes, el del continuo movimiento, el de la conciencia de la importancia de los papeles, de las lecturas. Él es un grafómano también, todo lo anota, todo lo escribe, todo lo cuenta, ¿no? Sabemos tanto de su vida íntima eh, más allá de lo que pueda haber exagerado, que exageró sin duda, y de lo que es verdadero, que también es asombroso, ¿no? Ese registro que yo creo que es el de una Europa galante
vuelvo a insistir en la comparación con el personaje de Casanova, ¿no? Hay paralelos ahí literarios muy bien estudiados. Y bueno, pues en ese continuo mutación y en esa búsqueda de una vida como obra de arte, en la cual él se aprovecha de muchas personas también. Yo creo que esto está fuera de los códigos de la moral burguesa, ¿no, Emilio? También. Ujú, No entenderíamos nada de Miranda. Y en ese sentido, cualquier intento de ver en él un austero republicano es un desastre absoluto, ¿no? Él es un personaje en ese sentido vitalmente del antiguo régimen galante, de esa Europa ilustrada, viciosa, carente de principios, maquiavélica, diría un ujú. filósofo cristiano católico, entregado a las pasiones, y lo vive a fondo, sin la menor duda. Eso también no creo que tengamos que descubrir nada nuevo. Pero es cierto que desde 1790 en adelante, con el mundo de la Revolución Francesa ya desde el 89 y sobre todo con la independencia de Estados Unidos ya terminada y consolidada de alguna manera, Miranda encuentra un destino final que es el de buscar repetir de alguna manera la experiencia de los Estados Unidos de América, que son las 13 colonias inglesas que logran su libertad en 1783, pero él lo va a intentar hacer para la América española. Y ahí está el destino, no el último, ni mucho menos, pero sí el penúltimo o uno de los Ujú. penúltimos destinos de Miranda, Emilio. Sí, habría que hablar ahora de lo que viene, ¿no? De lo que ha adelantado. Miranda tratando de llegar otra vez a la América Española. Y hay que hablar de la invasión de Córdoba de 1806, ¿no? Que fue apoyada justamente económicamente y logísticamente por los británicos. Y la fuerza expedicionaria pues estaba compuesta casi en su totalidad por mercenarios pagados, ¿no? Muchos de ellos extranjeros, hasta polacos ahí, ¿no? Y me gustaría saber, ¿fue Miranda un revolucionario dispuesto a usar, pues, digamos, todos los medios que tenía en su mano en esa expedición y fue un intento serio de independizar a Venezuela o más bien una aventura filibustera financiada por potencias extranjeras con intereses propios? Estupendo. Tras la independencia de Estados Unidos en 1783, los británicos tienen una herida que les supura. O sea, necesitan venganza. Y la venganza obviamente tiene que ver con vengarse de la monarquía borbónica francesa y de la monarquía borbónica española. La monarquía borbónica francesa les hace el favor a los británicos, entre comillas, de poner en marcha la revolución en 1789, con lo cual Francia entra en una deriva autodestructiva terrible que realmente dura durante muchísimo tiempo, hasta 1840, 50, y allí estaríamos en otro debate. En el caso de la monarquía española, lo que busca Gran Bretaña es desestabilizar, invadir, lograr como sea acabar con ese sólido edificio institucional, esa nación política española en ambos hemisferios que está ya claramente formada a finales del siglo XVIII. Y Miranda es, con perdón de la expresión, un tonto útil, es un espía que se involucra, se une, que les propone totalmente, permanentemente diferentes planes entre los viables y los imposibles. Y uno de estos planes imposibles tiene que ver con el intento de invasión de Venezuela en 1806, en el cual él llega con esa aureola revolucionaria a coro, desembarca y nadie le hace el menor caso. Y como él mismo honestamente registra, resulta que los escritos revolucionarios que él lleva allí, los negros libres que circulan por las playas, los utilizan para envolver plátanos y para envolver alimentos, ¿no? Es una frustración enorme la que Miranda siente. Y por supuesto, todo esto es una operación británica simultánea con la, no se nos olvide, intento de invasión del Río de la Plata, Montevideo, Buenos Aires, que es un enorme fracaso de los británicos, con ejércitos mercenarios preparados para asaltar y desde cualquier lugar del mundo. El ejército que asalta el Río de la Plata viene de Sudáfrica, en la India. Hay gente en armas que tiene que ser colocada, reconducida y el atacar al mayor enemigo de la monarquía británica, junto con Francia, que es España, les viene fenomenal. En 1806, en ese sentido, Miranda es presa de sus propios delirios también y, a fin de cuentas, ya hay que verlo aquí como un claro agente desestabilizador británico contra la unidad política de la América española, Emilio.
Luego, don Manuel Miranda es llamado por los mismos mantuanos independentistas, ¿no? Para apoyar la causa. Y durante ese periodo, pues llega a tomar el mando de la Primera República, ¿no? Como generalísimo. Y se produjeron varios actos como los fusilamientos de sacerdotes y una dura represión. Incluso hay que recordar el sangriento asedio a Valencia que comandó él mismo, ¿no? Y me gustaría saber, don Manuel, ¿fue Miranda un revolucionario dispuesto a usar la violencia extrema contra su propio pueblo para imponer el orden republicano? Interesantísima cuestión también. Miranda fue, no, no se nos olvide, un moderado dentro de la Revolución Francesa. A Miranda no le cortaron la cabeza a los jacobinos radicales de la Revolución porque ese ya no tocaba, porque ya habían cubierto la cuota, como quien dice, ¿eh? Miranda es un general de los moderados, de los girondinos, sufre un terrible juicio por un tribunal militar en París en 1794 y hay una cosa a la que Miranda teme por encima de todo, que es a la anarquía, al desorden, al caos. En ese sentido, cuidado con cualquier identificación radical de Miranda. Cuando finalmente los enviados de la Junta de Caracas aparecen en Londres en 1811, Miranda es el venezolano, el caraqueño conocido, el que tiene los contactos, los enchufes, y ahí hay dos episodios fundamentales. Por un lado, el engarce del viejo plan de liberación hispanoamericana de Miranda al servicio de la corona británica, aunque él cree que va a poder mantener la autonomía, ingenuo como seguramente fue siempre Miranda, y por otro lado es un modelo para Bolívar, que es en ese sentido un joven que llega y que no tiene todavía ni de lejos un plan, que le inventen el bolivarianismo, toda serie de signos providenciales, Bolívar realmente hace suyo los planes de Miranda, las ideas de Miranda, las lecturas de Miranda, y yo creo que hay una relación paternofilial clarísima entre Miranda, que es ya un anciano casi en ese momento, y el jovencísimo Bolívar. Pero es cierto que cuando finalmente él llega a convertirse en una suerte de imperio de los 100 días antes de Napoleón, en presidente de la Primera República de Venezuela, Miranda cede ante lo que él a lo que él tiene verdadero pánico, que es a una revolución de los esclavos a la manera haitiana. Él ha vivido, ha padecido en Francia el radicalismo de la revolución en su versión caribeña y es perfectamente consciente cuando se produce la revuelta de los esclavos de los valles de Barlovento que eso no es compatible con ningún tipo de orden político o social. Y luego viene el episodio de la entrega de Miranda, que es un oscuro episodio de los padres fundadores de Venezuela y en particular de Bolívar, hasta que finalmente, bueno, él acaba como acaba en la Carraca en 1816. Pero sin la menor duda, aquí, y es uno de los grandes nudos de cualquier biógrafo de Miranda, hay que explicar cómo él se había ido ya, cómo se había perdido, ¿no? Él llevaba, yo creo que hay que recordar que Miranda llevaba ya 30 años fuera de Venezuela. Es verdad que se había ido a Estados Unidos, estaba en París, en Londres, en fin. Él vivía fuera de América y había perdido cualquier sentido de la realidad, seguramente vinculado con el comienzo de disgregación del Imperio Español, de la monarquía española, a partir de 1810 como consecuencia de la invasión napoleónica. Recordemos otro dato también importante para entender este Miranda fallido, pero también el precursor de lo que va a ocurrir luego. Napoleón y Miranda se llevaban fatal, como nos podemos imaginar. No tenía ni la más mínima simpatía por un modelo de dictadura militar como el que Napoleón fabricó, representó, inventó y ejerció durante el resto, mientras pudo, ¿no? Hasta Waterloo en 1815. En ese sentido, creo que el Miranda que llega a Venezuela, y lo hemos estudiado mucho, es un hombre fuera de la realidad, pero que tiene un sentido político de superviviente que lo mantiene como presidente de la Primera República de Venezuela en ese corto periodo, pero que también explica lo que va a ocurrir cuando se produce la revuelta de los esclavos y la anarquía se apodera de la República. Sabiendo, como sabemos,
que nadie podía prever en ese momento que la República Venezolana finalmente iba a ser una nación independiente 15 años después. Digamos, ese experimento de la autonomía política que se pone en marcha en 1810 en diferentes lugares de América, en el horizonte de 1812 no es más que un experimento, insisto, cuyo resultado es absolutamente impredecible y que amenaza, sin duda, el orden social. Y Miranda lo sabía muy bien. Hay que hablar también, don Manuel, sobre la gran polémica del año de 1812, después de la capitulación de San Mateo, ¿no? Y me gustaría saber, don Manuel, ¿fue Bolívar quien traicionó a Miranda? ¿O podríamos decir que al participar en su arresto y entrega a los realistas, o fue Miranda quien traicionó la causa al capitular e intentar escapar? Según algunos comparte del Tesoro Público. ¿Qué dice su investigación al respecto? ¿Quién traicionó a quién? ¿O no hay traiciones? Bueno, yo creo que insistimos en que una cosa es la verdad histórica y otra cosa es la mitología, ¿no? Hay un choque de trenes aquí entre la mitología de Bolívar y la mitología de Miranda, y el bolivarianismo es una religión política muy sólida y muy bien financiada durante el siglo XIX y el siglo XX. Es parte de una ideología nacionalista, ¿no? En diferentes países. Eh, y bueno, ¿qué es lo que sabemos hasta donde lo sabemos? En primer lugar, la primera República de Venezuela en 1812 es un experimento fallido, en especial después del terremoto, y lo único que se espera es, bueno, como se dice en el cine, ¿no? El último que cierre la puerta, Emilio, ¿eh? Y Un en sálvese ese quien pueda. sentido, sálvese quien pueda, exactamente. Y en ese sálvese quien pueda, la ineptitud militar de Bolívar es algo absolutamente reconocido. Yo no creo que haya que escandalizarse al respecto, ¿no? Si comparamos a San Martín, por ejemplo, en Río de la Plata, que era un militar profesional, con los militares improvisados que hubo en ese momento en Cartagena o en Caracas o en otros lugares incluso, yo creo que no hay por qué negar esta posibilidad de comparación, ¿no? La capacidad militar. Mi querido maestro de Oxford, Malcolm Dees, escribió un precioso ensayo sobre Miranda como inepto militar, más o menos, para entendernos, ¿no? Y él insistía mucho en esta absoluta imposibilidad de que alguien entrenado en una escuela europea continental de militares profesionales apareciera en un contexto de sociedades civiles, milicias, poderosísimos grupos criollos locales y pudiera ejercer el mando militar y el mando de la República, ¿no? Yo creo que en ese sentido eso es muy cierto y, por responder la pregunta de manera clara, la Primera República está herida de muerte cuando Miranda se hace cargo de ella. Yo creo que eso también hay que indicarlo, reconocerlo, por la cuestión de la imposibilidad de la moneda, él no podía pagar nada, y la reacción realista. Es que parece aquí que la reacción realista es una cosa que viene con Morillo. No, no, no. O sea, hay dos repúblicas venezolanas que liquida el pueblo leal, realista venezolano, evidentemente los isleños, pero también indígenas, blancos de orilla. Ahí está el Si indio Reyes queremos, Vargas, ¿no? Apoyando a Monteverde. ahí está un ejemplo buenísimo, ¿no? Y ellos reaccionan contra unas aristocracias americanas, contra los señores del azúcar, los señores de los ingenios en su caso, en fin, y ellos liquidan ese experimento oligárquico y supremacista. Vamos a utilizar lenguaje del siglo XXI porque, como es lógico, lo ven como una amenaza, porque la corona es la que protege lo que hoy llamaríamos el Estado de Derecho. Si ellos tienen alguna protección legal, es mientras exista la corona, mientras haya monarquía, mientras puedan acudir a la audiencia, mientras las leyes de India los protejan. Y lo saben perfectamente bien, porque han pasado por una experiencia en el reformismo muy agresiva por parte de quienes quieren, bueno, controlar las grandes fronteras venezolanas. Así que Miranda ahí es una vez más, el hombre perfecto en el momento equivocado, y todo indica que él forma parte de una negociación en la cual, pues, el enemigo público número uno de la monarquía española, sin la menor duda, que era Miranda, es entregado por los republicanos vencidos a cambio de
yo me escapo por otro lado, ¿no? Y en ese contexto también hay que entenderlo de manera no anacrónica. Bolívar todavía no es nadie. Bolívar es un señor de Caracas, un oficial que tiene cierta experiencia, pero la presa que ellos se quieren cobrar, Emilio, es Miranda y se la cobran. ¿Eh? Y por eso, en la negociación final de capitulación de la República, Miranda es tomado preso y acaba donde acaba, ¿no? Como sabemos perfectamente bien. Pero todo lo que has mencionado en la pregunta yo creo que es cierto. Miranda es entregado, entre comillas, en un proceso de capitulación, pero Miranda también ha perdido ya cualquier viabilidad y cualquier sentido de liderazgo político porque la reacción realista interna endógena venezolana ha acabado con el experimento autonomista y oligárquico, si se quiere, de la República en ese primer estado de disgregación de la nación imperial española entre 1810 y 1814. Me gustaría hablar de un tema, bueno, el tema que es ya terminal, ¿no? En la vida de Francisco de Miranda, ¿no? Porque hay que decirlo, profesor Lucena, la historiografía oficial y también muchos relatos tradicionales afirman que Miranda fue vilipendiado, agredido y engrillado, ¿no? Durante su prisión en la Carraca, en Cádiz, ¿no? Sin embargo, los documentos muestran que no estuvo en un sucio calabozo, que más bien tenía una especie de celda adaptada con comodidades en el piso superior de la Carraca, las cuatro torres, y que podía pasear libremente por las mañanas, ¿no? De hecho, hay un libro muy bueno de José de Torrejón Chávez donde habla sobre el presidio de Miranda en la Carraca, ¿no? Eh, y eso, pues podía pasear libremente por las mañanas, practicaba ejercicio, disponía de una biblioteca donde leía a Horacio, Virgilio, Cicerón y Cervantes, ¿no? Hasta elegir su comida. Incluso contaba con dos sirvientes y recibir visitas de amigos ingleses que intentaban, pues hay que decirlo, sobornar para liberarlo. Y me gustaría preguntarle, don Manuel, ¿se trata de un mito construido por la posteridad para reforzar la imagen de mártir del precursor y en realidad sus condiciones fueron muchas más humanas de lo que se ha contado? Bueno, yo creo que en realidad tendríamos que ir a un icono, a una pieza maestra de la historia de Venezuela, ¿no? Que es el famoso cuadro del pintor Michelena de finales del siglo XIX, que sale Miranda ahí, bueno, con toda la majestad del héroe muerto, ¿no? En la construcción de la mitología, que como en todos los héroes de las revoluciones, se acude a ese expediente, ¿no? Y evidentemente es muy eficaz. Michelena, el pintor magnífico, hizo un trabajo formidable porque nos contó una historia que se cuenta en sí misma, es cerrada, es un relato cerrado. ¿Qué sabemos realmente de Miranda en la Carraca? Bueno, pues evidentemente aquello era una prisión militar y en ese sentido él es, insisto, el enemigo público número uno. Entre 1812 y 1814 él pasa por varias prisiones antes, en Cuba, Puerto Rico, que yo recuerde la peripecia del confinamiento. A él realmente, una vez la corona española, sus enemigos militares y civiles tienen en su captura el símbolo del final de los procesos de independencia, tal y como se han formulado de manera relativa entre 1810 y 1814, a Miranda no se le va a dejar escapar tan fácil. ¿Eh? Insisto en esta diferencia de trato respecto a Bolívar y, en fin, a otros caudillos eh, independentistas que pasan por procesos parecidos. Así que esa imagen de Michelena no es la imagen de la prisión que él tuvo y vamos a decirlo también de una manera un poco revisionista de la historia militar, Emilio. Si Miranda hubiera estado tan mal como cuentan, no habría durado 4 años en prisión, habría durado 6 meses, o menos, por decirlo de una manera bastante sustantiva, ¿no? La otra cuestión tiene que ver, evidentemente, con que Miranda durante ese tiempo no se está quieto. O sea, el propio cuadro nos cuenta la imagen del el hombre encadenado ahí en el catre, ¿no? Y en realidad Miranda intentó hasta el final eh,
conseguir enlazar de alguna manera con los liberales gaditanos, que eran quienes estaban en el gobierno español hasta 1814, en el gobierno de la regencia, en el gobierno peninsular, y en ese sentido él intenta manejar sus contactos, vamos a decirlo así suavemente, para conseguir, bueno, una prisión menos radical y evidentemente también que le dejen en libertad como última instancia. Eso no ocurre porque no hay tiempo suficiente, pero podríamos hacer al hilo de su pregunta, Emilio, un Ujú, contrafactual. Si Miranda hubiera vivido 4 años más y hubiera llegado a estar vivo en 1820, cuando se produce la rebelión del ejército contra la tiranía absolutista de Fernando VII, la España del trienio constitucional lo habría soltado sin ningún género de dudas. Yo me atrevo a formular esa hipótesis contrafactual. Ciertamente, los años de prisión y la mala vida anterior de Miranda, vamos a decirlo claro, es que uno tiene un personaje como él y uno, yo he escrito 2 biografías de Miranda, he vivido mucho tiempo con él y lo conozco bien, francamente, ¿eh? Y en ese sentido, bueno, uno sabe el tipo de vida que él ha tenido, de privaciones, de dificultad, pero también de vicio, exceso, desorden, vital, emocional, personal. Recordemos las dificilísimas relaciones que él llegó a tener, su matrimonio, sus hijos Leandro y Francisco. O sea, Miranda era un personaje, era un hombre ya muy mayor, muy enfermo, de una cierta edad, hay que decirlo también, cuando él es preso en la Carraca. Y en ese sentido, bueno, pues parece como casi podríamos decir un proceso de envejecimiento natural y prisión que sin duda él, como no puede ser de otra manera, lleva con enorme melancolía. Quizá asociada a esta cuestión, Emilio, yo creo que ujú, suscribiría que las condiciones de la prisión no son las del cuadro. A mí me gusta mucho esta idea de Miranda intentando librarse todavía, ¿no? De Miranda moviendo sus contactos, de Miranda a ver si viene alguien de Gibraltar, del Gibraltar inglés y le consigue liberar comprando ahí a todo el mundo, ¿no? A ver quién hay en venta para... Y su vida al final es una vida en un Cádiz que no se nos olvide tampoco, es una ciudad sitiada por los franceses hasta muy tardíamente. Es una ciudad enormemente conflictiva, bombardeada, o sea, es una plaza en guerra. Y ahí es donde Miranda está preso, ¿eh? No estamos hablando de una situación óptima desde el punto de vista de la supervivencia de cualquier persona en la ciudad y, por supuesto, de un preso de Estado, como hay que calificar en ese contexto a Miranda. Y en ese sentido también su fallecimiento final por enfermedad en 1816 y la obsesiva búsqueda de los restos físicos de Miranda, yo creo que son un capítulo de la memorabilia mirandina y bolivariana también, ¿no? Eh, bueno, nunca se van a encontrar los restos de Miranda, vamos a decirlo claro, y aunque ujú. aparezca alguien y le cuente a uno que tiene el análisis de Sí. ADN que encontró no sé qué hueso por allá, olvídense, que no les vendan una falsedad más. La última fue por allá en la época que se examinaron los restos del ADN de Bolívar, Ujú, poquito tiempo, ¿no? No quiero ni imaginar el dineral que sacó algún avivato, como dicen en Colombia, de aquello. Y por las inundaciones, mi querido maestro Francisco Solano estudió muy bien el evento de la supervivencia de los posibles restos de Miranda. Él era miembro de la Academia de Historia de Venezuela y les explicó a quien le quiso escuchar, se publicó en el boletín de nuestra querida Academia Venezolana de la Historia, que era imposible encontrarlo porque esa zona donde existían las fosas comunes vinculadas a la prisión de la Carraca fueron un escenario de unas terribles inundaciones en la década de 1860 y si Miranda está todavía en alguna parte es en el Océano Atlántico en algún lugar, ¿no? Seguramente flotando. Pero ese periodo final, a mí me gusta pensar en Miranda todavía intentando escaparse, librarse, salir, comenzar de nuevo, ¿no? El retorno permanente a un comienzo utópico en el cual esa sí que es la libertad de verdad de Miranda, ¿no? La del individuo capaz de inventarse a sí mismo y, bueno, más allá de los pecados, las culpas y las victorias,
Pensar que mientras hay vida hay posibilidades, ¿no? Ese es Miranda, yo creo, mucho más que cualquier visión determinista. Y seguramente esa es la lección del Miranda para la Venezuela de hoy y para quienes queremos a Venezuela. Yo soy casi un ciudadano honorario, voy a decirlo, ¿no? Que es la de, oiga, siempre es posible comenzar y tenemos la obligación de mirar esa parte del legado de Miranda, que yo creo que es la verdaderamente interesante ahora mismo en el siglo XXI, ¿no, Emilio? Sí, totalmente de acuerdo con usted. Y ahora que estaba nombrando lo de la Constitución de Cádiz, también existen versiones, don Manuel, en Venezuela que señalan que Miranda más bien lo que quería era una monarquía constitucional, ¿no? Y que en el fondo apoyaba pues la Constitución gaditana. ¿Esto es cierto o no lo es cierto? O en verdad en ese momento, como, claro, él escribe una carta al rey Fernando VII diciendo de que ya es hora de unirnos porque ya está la constitución de Cádiz y tal, pero claro, en ese momento está preso. Claro. ¿Será que está buscando la libertad o en el fondo fue un convencido que apoyó el liberalismo? Bueno, yo creo que Miranda, volvemos a una cuestión anterior. En el contexto de la Revolución Francesa, él es un moderado, él es un girondino. Y volvemos a esta cuestión de que no lo liquidan por poquito, ¿no? Los radicales. Yo creo que en ese sentido sí tenemos un argumento para entender que alguien que procedía de una filiación ilustrada y liberal inglesa y por ese sentido moderada respecto a los modelos monstruosos de la Revolución Francesa, podía haberse entendido muy bien con los liberales doceañistas y bueno, yo creo que sí, que hay argumentos historiográficos de ideas, de textos suficientes, y volvemos al argumento vivencial de Miranda, a que al final a lo único que ellos tenían pánico era al caos, la anarquía social y a la partocracia, vamos a decirlo también claro, al gobierno, a la confusión entre la etnicidad y la política, que por otro lado el doceañismo lo supera, los liberales doceañistas hispanos y españoles superan abundantemente. La, la misma Cádiz donde Miranda está preso, es una Cádiz donde hay diputados indígenas Ujú. americanos de todos los lugares paseándose por la calle en completa libertad. Y son exactamente, ¿no? Hay un debate sobre la causa indígena americana y hay evidentemente también diputados pardos o de las repúblicas de color que decía Humboldt, que están asimilados con el intento fascinante de crear una nación española desde el liberalismo moderado, ¿no? Y a partir también de una constitución monárquica, católica, nada que ver con los modelos que se van a abrir paso en el siglo XIX. Así que yo creo que sí, yo creo que Miranda podía haber encontrado algún tipo de ajuste en esa España de 1814 si la Constitución de Cádiz no hubiera sido liquidada por Fernando VII. Ese es el gran problema, que la resistencia a la guerra crea un monstruo, que es un monstruo bonapartista, absolutista, y el rey de España, que es Fernando VII, es un rey que nunca ha tenido tanto poder como sus anteriores, ¿no? Los monarcas anteriores españoles habían tenido que pactar, negociar, admitir mercedes, había toda una burocracia judicial a la cual se había que sujetar. Esa era la nación española de Carlos III y eso lo diluye la invasión napoleónica, que es terrible en términos de destrucción humana y destrucción institucional. Pero yo sí creo que en esa ventana de oportunidad tan breve de la Constitución de Cádiz, que por cierto, acordémonos que se pone en marcha de nuevo en 1820 en América, en diferentes lugares, y Ujú. que tiene vigencia en algunas partes de la actual Venezuela, pensemos en Maracaibo, por ejemplo, ¿eh? En ese contexto, bueno, las posiciones mirandinas, que son posiciones ilustradas, pero nunca posiciones radicales en términos de dónde estuvo él realmente, ¿no? Más allá de la libertad de comercio, que es fundamental para los ingleses, o, bueno, algún tipo de ajuste institucional y político. Yo creo que sí, que Miranda podía haber encontrado una conversación estupenda con los liberales doceañistas. Y quién sabe, sí, podía haber encontrado una salida política. Los tiempos no se dieron, porque ya después de 1814, la abolición de la Constitución de Cádiz, por una parte, y por otro, la
el envío, el final en Europa de las guerras napoleónicas y el envío a América de miles y miles y miles de soldados de fortuna, mercenarios, militares profesionales, en el contexto ya no de las guerras cívicas, de las guerras entre ciudades, ni de las guerras civiles en la América española, sino en el peor escenario de las guerras de emancipación, que es el de las guerras patrióticas, o te matas o me matas tú, ¿eh? Y eso es lo que ocurre a partir de 1815, 1816, en especial cuando ya no hay más salida que la ruptura y la emancipación, y por lo tanto es el escenario ya de Ayacucho de 1824, todo eso ya está, ya ese no es el mundo de Miranda, para nada. Yo creo que ese es un mundo en el que, como sabemos bien, incluso el propio Bolívar no tuvo cabida, ¿no? Hay algo aquí nostálgico en la comparación de las dos figuras de Miranda y de Bolívar, que Miranda, bueno, tenemos esta palabra tan graciosa, tan bonita, tan mítica, el precursor. Bueno, es un fracaso absoluto, ¿no? En el sentido de los tiempos políticos, pero también el proceso de disgregación nunca fue algo querido ni pretendido, por supuesto, por Miranda, que lo que querían los Estados Unidos de Hispanoamérica, y eso era lo que él tenía en la cabeza claramente, ni desde luego Bolívar, que intentó, estamos en el año 26, recordemos el fracasado Congreso Anfictiónico de Panamá, bueno, intentó, entendió muy bien que la unidad era imprescindible para gestionar eh, incluso si no había otro remedio, monarquías o repúblicas, Ujú. Emilio, viables, capaces de defenderse en la agresión exterior, de evitar el poder militarista y el caudillismo, que es lo que más les preocupa a ellos, ¿eh? En el sentido de los políticos más tradicionales, ¿no? La gran lección de la época tiene que ver con que las revoluciones las controlan los ejércitos y por lo tanto son ingobernables desde el punto de vista de Bolívar, de Miranda y, por supuesto, el propio San Martín, que recordemos que el gran padre fundador de Argentina acaba cultivando rosas en Francia porque se quita de en medio para no acabar mal, como acaba mal Miranda y como acaba mal Bolívar. Yo creo que en ese sentido hay que hacer ejercicios comparativos para mirar hacia el siglo XXI con lucidez, desde la historia compartida. ¿No te parece? Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, ahora que estaba hablando de los modelos, Miranda propuso en varios planes un gobierno de escondites monárquicos o incaicos, como él decía, ¿no? Sí, Para la América colombina. Y muchos contemporáneos de Manuel lo acusaron de ambición personal y de querer convertirse en una especie de de soberana. rey, sí, sí. Sí. Y sí, ¿fue Miranda realmente un republicano convencido o un ilustrado con fuertes aspiraciones de poder personal que lo alejaban del ideal republicano o democrático puro, como lo llama la historiografía, que sabemos que no se puede hablar de democracia? Eh, esta supongo que es ya claro la cuestión que nos lleva hacia el final. Él fue un ilustrado con ideas protoliberales y yo me quedaría ahí. Hay que pensar que no, las repúblicas no tenían ningún prestigio. Las repúblicas se creían en ese momento firmemente, era un estado general, que solo servían para gobernar pequeños, como pequeñas comunidades políticas. Eso de gobernar Florencia, Venecia y ya. En cuanto hubiera una cierta complejidad de poder y una cierta complejidad territorial, había que pensar en las monarquías y eventualmente en los imperios. O sea, el prestigio republicano es un invento del siglo XIX y más bien la república está asimilada con el fracaso institucional. ¿Por qué Estados Unidos opta por una fórmula finalmente republicana? Porque está emancipándose de una monarquía. No podía pretender construir una confederación de pequeñas repúblicas de escala menor, como fueron las 13 colonias, sobre la base de una monarquía. Esa es la explicación de Estados Unidos. Pero también recordemos que Estados Unidos es fortísimamente presidencialista desde el comienzo. Y no vamos a evocar ejemplos contemporáneos para decir que la historia tiene razón. En ese sentido, cualquier ilusión digamos, prestigio republicano es muy dudosa en el pensamiento inicial de los ilustrados de 1780-90 y eso es un invento más bien simultáneo, contemporáneo a la Revolución Francesa
que se ve como una fórmula muy rápidamente fallida. Ya en 1799 Napoleón da su famoso golpe de Estado y en 1804, ¿qué es la República Francesa? Es un imperio, es una monarquía. Se acabaron las bromas, ¿no? Si tenemos que gobernar en serio, nos toca ser monarquía, dinastía y imperio. Y todo eso lo pone en marcha Napoleón. En ese sentido, yo creo que pensar en los, más allá de lo literario, ¿no? En los devaneos republicanos de Miranda no tienen ningún sentido de proyección de su acción política. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, don Manuel. Y bueno, para cerrar, me gustaría saber, profesor Lucena, en su libro usted habla de la traición de la posteridad, ¿no? Y señala que la imagen de Miranda como precursor trágico, anacrónico y desarraigado, una especie de atopía, es una buena medida, es en buena medida un constructor posterior, un constructo posterior. Y no resulta paradójico que precisamente por haber muerto en prisión en Cádiz antes de ver la secesión, se le haya convertido en mártir y símbolo cuando en vida fue un hombre poliédrico, cosmopolita, ambicioso, que nunca quiso despedirse del mundo y que de haber sobrevivido probablemente habría chocado frontalmente con el relato heroico bolivariano que terminó desplazándolo. Estoy absolutamente convencido. Por cierto, aquí nos mira desde la eternidad, ¿no? Yo creo que está bien la portada del libro. Eso, la mirandina, la mirandiana, la región política es una invención de la Venezuela del siglo XIX y el siglo XX, sobre todo, ¿no? En la época de Gómez, recordemos, Emilio, se encuentra el archivo de Miranda en casa de una familia aristocrática escocesa, lo cuento en el libro cómo aparece y cómo finalmente es recuperado para Venezuela el enorme archivo, biblioteca que él llevaba y arrastraba a todas partes. Y ahí viene una invención la invención del precursor realmente viene de allí. En la práctica yo creo que el Miranda que nos mira es el Miranda que, bueno, que nos vacuna contra las utopías imposibles, ¿no? Que seguramente es la gran cuestión en el siglo XXI de la que nos tenemos que hacer cargo. Estos experimentos tienen un enorme costo político personal. Bueno, el análisis de las revoluciones desde Tocqueville en adelante tiene que ver con qué bien nos hubiera ido sin estas revoluciones radicales, ¿no? O sin radicales. Qué bien nos hubiera ido viviendo de reforma en reforma, con élites razonables, con clases medias, si no hubiéramos tenido que pagar este terrible legado de destrucción originaria en nuestros sistemas políticos, esa compulsión de volver, hagamos otra constitución para empezar desde cero y no sé qué. Eso no funciona. Los 200 años de la experiencia republicana, y aquí sí hay que hablar de experiencia republicana, si sirven es para eso, para mostrar que nuestras sociedades necesitan, bueno, pues posibilismo, negociación, instituciones, y eso lleva mucho tiempo hacerlo, ¿no? Nos metemos mucho con Estados Unidos, pero siguen con la misma Constitución de 1787, la que Miranda conoció, y ahí siguen, ¿no? Con sus enmiendas y sus problemas, pero ahí continúa un edificio político que es simultáneo y contemporáneo a la vida de Miranda, ¿no? Nosotros estamos tan lejos y hemos hecho tantos experimentos. En ese sentido, creo que la mirada de Miranda hacia hoy es una Miranda que nos debería vacunar, que nos debería prevenir del utopismo político como fórmula que, insisto, nunca estuvo en la acción política de Miranda, que fue, volvemos a ponerlo en el contexto de la Revolución Francesa, un ilustrado, sin duda, y como mucho un protoliberal o un liberal moderado al final. Bueno, muchísimas gracias de verdad, don Manuel, por las luces que ha compartido el día de hoy con Venezuela Provincial y con mi persona y a nuestro público. Y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse y también para recordarles a la gente dónde pueden conseguir Francisco de Miranda, la aventura política. Bueno, pues nada, es una biografía que espero que les guste. Francisco Miranda, la aventura de la política, está publicado en EDAF y bueno, pues como decimos siempre, en su librería habitual. Y ahí está, por supuesto, me haría mucha ilusión que conocieran esta biografía, que es un ensayo, es un texto en ese sentido en que intenté aproximarme a una
forma de difusión de la historiografía no cargada de notas, por supuesto, tiene una abundantísima bibliografía, pero sobre todo intenta ser un ensayo biográfico, que es una fórmula que me parece que permite explicar el personaje desde dentro y desde fuera. Yo al menos lo intenté, Emilio. Muchas gracias. No, gracias Ha a usted por sido un aceptar. placer, sobre todo, tener este tiempo de conversación contigo y con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, el placer es de nosotros y bueno, recomendamos este libro porque es diferente a lo que se suele conseguir historiográficamente sobre Francisco de Miranda, ¿no? Es desde otra perspectiva o de otro punto de vista. Así que bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. Recordarles que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para llegar a más público. No dejen de suscribirse en nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que estén informados de todos los vídeos que subimos a nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial, estas entrevistas con historiadores y divulgadores históricos del mundo hispánico en general. También recordarles que nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente, todos los días, en nuestras redes sociales, como lo son Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, don Manuel, lo que puede costar una tacita de café, ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Domingo González, Miguel Curvelo y los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle, Antonio Miraquian e Hispa Unidad, que esa es otra forma también de apoyarnos, haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube. Así que bueno, don Manuel, le mando un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Un saludo para todos. Muchísimas gracias, Emilio. Ha sido un honor. Recuerdos a todos. Cuídense mucho. Chao, chao, adiós.